Muy buenas, gracias por seguir. Esto es Al Banquillo. Hoy hablamos de la actividad que se desarrolla en los últimos días. Estamos de electoral a elecciones primarias e internas en marzo. ¿Qué nos traerán las mismas? ¿Cómo se enfrentará este proceso atípico por la pandemia que aún nos sigue causando muchos daños en el territorio nacional? ¿Qué dicen los veedores? Justamente hoy conversamos con Luis Daniel León, secretario o director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia. ¿Cómo estamos enfrentando este proceso? ¿Qué visión tienen de lo que ocurre ahora mismo en la actividad de la política vernácula en nuestro país? Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Buenas noches, Rosendo. Gracias por la invitación a compartir con usted en un programa tan gustado como este. Y bueno, ¿cuál es el panorama? Yo creo que la política en Honduras es un tema de discusión a diario. Yo creo que una de las cosas importantes que hay que resaltar para arrancar es el hecho del acuerdo político multipartidario que se dio entre los años 2018 y 2019 con mayor fuerza, aunque desde 2017 con la intervención del Registro Nacional de las Personas ya hubo como una intención manifiesta de esos acuerdos que nos han llevado a plantear o creer desde alguna perspectiva la existencia de una reforma electoral. Recordemos que este proceso es un proceso que se viene dando desde las elecciones 2016-2017, cuando el presidente Juan Orlando Hernández se reelige y que causa esta reelección todo una revolución en función de la protesta de la oposición. Todo esto llevó a insurrecciones legislativas, Rosendo, y al final del camino pues se logró un acuerdo político que se tradujo en intervenir el Registro Nacional de las Personas, crear la Unidad de Política Limpia, pero también el cierre del Tribunal Supremo Electoral y darle vida al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral. Hoy por hoy, todo esto está enmarcado en la construcción de una ley, la cual todavía estamos en espera que entre al Pleno del Congreso Nacional para aprobación, pero que nos abre las puertas a que creamos en la posibilidad de ejecutar unas elecciones en 2021 un poco más creíbles, más confiables, teniendo en cuenta la participación del Partido Libre dentro de estas instituciones. Ahora, el panorama se presta para empezar a discutir qué es lo que puede pasar en este proceso electoral primario. Ahora, usted me dice de la intervención del Registro Nacional de las Personas, y es justamente en este ente donde ahora se están generando dudas, donde se plantea que no se ha llevado como se esperaba el proceso y nos está provocando que algunos partidos políticos estén retirando, o al menos eso es lo que trasladan a sus aspirantes a cargos de elección popular, justamente por esas dudas que, le reitero, se están generando. Ustedes que han estado como veedores, como sociedad civil del proceso, ¿hasta ahora qué han visto? Bueno, recordemos que esto nace como parte de las recomendaciones que se dieron después del proceso electoral en estas mesas de diálogo facilitadas por las Naciones Unidas, donde se dijo, bueno, las elecciones dejaron ciertos problemas, uno entre ellos fue el tema de la identidad, el padrón electoral y el registro poblacional, por lo cual una de las recomendaciones que también dio organismos como la OEA fue el crear una nueva tarjeta de identidad que se tradujese en un nuevo censo. Eso es lo que se vino programando desde la intervención del registro de las personas, cuando la actual comisión era una comisión interventora, no una comisión permanente. Y bueno, el proceso fue buscando de alguna manera el que se generara la identidad. Hay que reconocer de que el proceso tuvo cierto dilatamiento o se fue retrasando por algunos temas como procesos de contratación o adjudicación a la empresa que iba a emitir la tarjeta de identidad, a la empresa que estaba vendiendo los kits. Los comisionados fueron a Europa un par de veces para ajustar esto,
que no pasaba precisamente por las manos de los comisionados. Este era un hecho que dependía de la cooperación internacional que lo estaba facilitando. Y esta recomendación decía, bueno, el punto de lanza de los procesos electorales es la identidad y el censo poblacional, que después se traduce en un padrón cuando es aprobado por el Consejo Nacional Electoral ahora. Esto se ha intentado. Obviamente los comisionados se han topado con problemas que los han retrasado. Ya el inicio del enrolamiento, que estaba programado para marzo de este año, ya traía un par de meses de retraso por algunas cosas, y la pandemia viene a complicar. Esto, como muy bien lo dice, ha causado, por ejemplo, que el Partido Libre pretenda retirarse y no participar en un proceso primario. Sin embargo, la actual comisión está comprometida, entiendo yo, a sacar esta identidad a diciembre para 5.5 millones de hondureños. ¿Y nos alcanzará, Luis Daniel? Lo que quiere reconocer Rosendo es esta pandemia, sí lo irá a permitir al final del camino, pero su compromiso ahí está. Yo le decía, ¿nos alcanzará este tiempo? ¿Cómo observa todo el Instituto Holandés para la Democracia? Hablando del censo, ¿llegaremos a marzo con un documento único o volverá aquello de que a última hora el Congreso se reúne y se presentan las modificaciones de las reglas de juego? Bueno, esperemos que esto no se dé. Al final el acuerdo era para evitar este tipo de cosas. Lo que sí es un hecho es que los tiempos son limitados. Estamos en la primera quincena de agosto. Las elecciones se convocan a primarias en la próxima quincena de septiembre. Estamos a un mes de convocatoria donde no hay ley y todavía no hay identidad y censo. La preocupación sería si no se logra. Es decir, el esfuerzo yo creo que es valedero hacerlo, y si se logra yo creo que sería un éxito o una ganancia para la democracia hondureña. Lo que hay que pensar, Rosendo, en este acuerdo político es qué pasa si no. Yo creo que hay que tener un plan B que defina cómo abordar el proceso electoral de tal manera de que el actual censo y la actual identidad sea utilizada por lo menos en primarias para darle más tiempo al registro para poder terminar el padrón para las generales. En ese sentido, nosotros hemos creído de que se puede hacer un proceso electoral primario con el actual censo y con la actual identidad, teniendo en cuenta algo muy importante, Rosendo, y es que las mesas donde se cuentan, donde se registran, donde se llenan las actas, donde se transmiten las actas, están conformadas por partidos políticos. Honduras es el único país del mundo donde las elecciones las ejecutan los partidos políticos. Por lo cual, si van a ir 3 partidos políticos a elecciones primarias que después se traducen en internas si su estatutos lo definen así, puede ejecutarse porque algo es interno. Es decir, creer de que va a haber fraude en primarias sería decir, dentro del mismo partido no podemos hacer fraude. Hay un valor agregado importante ahí que ha mencionado el Partido Libre, por ejemplo, que como las elecciones primarias ya no son como antes, donde solo los registrados militantes votan, sino que ahora es abierto y cualquiera puede ir a votar a cualquier partido, pueda generar que el partido contrario o el partido oficialista en este caso mande gente a votar en contra de un candidato en una primaria. Pero yo creo que ahí es donde los partidos políticos deben asumir un rol importante, y es que ellos son los responsables de la mesa. Ahora me llama la atención. Si el partido se compromete, Rosendo, es probable que pudiese darse. Ahora me llama la atención este elemento que usted introduce, que sí se puede ir con la actual identidad y con el actual censo, pero ese es el gran problema que plantean institutos políticos de la oposición y particularmente Libre. Bueno, que recordemos que Libre viene planteando conatos de fraude desde su primer proceso electoral, y bueno, es un hecho indiscutible que en Honduras esto ha pasado. Aparte de las elecciones de 1998, cuando el presidente Carlos Flores gana las elecciones y el candidato contendiente acepta la derrota y lo felicita, en Honduras siempre se ha hablado de fraudes en procesos electorales, tanto primarios como generales. Entonces yo creo que aquí el tema que debería plantearse es un plan B en caso de que esto no se dé. ¿Cómo ir a un proceso electoral primario que tenga ciertas características adicionales o de mejora o de transparencia de frente a los anteriores? Y ahí es donde el acuerdo político debería definir un mecanismo, ya sea una verificación del voto a través de huella, una verificación de registros de personas en función de defunciones. Es decir, hay que encontrar un plan B, Rosendo. El problema que tenemos en este momento es que como no hay censo y como no hay padrón y como no hay identidad, entonces no vamos a elecciones.
Y no estamos en condiciones en este momento de decir que no hay elecciones en Honduras. El impacto que ha recibido Honduras desde el huracán Mitch y más allá, desde el golpe de Estado a la fecha, requiere un proceso electoral. Honduras se encuentra fragmentada, se encuentra fracturada, y lo que el COVID ha venido a demostrar es la necesidad de fortalecer nuestros sistemas de gobierno, nuestras instituciones del Estado, y todo esto pasa por un proceso electoral. Por lo cual, lo que hay que encontrar, Rosendo, es ese mecanismo que nos garantice que hayan elecciones primarias lo más confiable posible. Obviamente la ley, el padrón y la identidad y el registro poblacional junto con el CNE y el Tribunal de Justicia proponían una garantía, pero la realidad es que está muy difícil lograrse, excepto de que haya resultados extraordinarios. Entonces, con lo visto hasta ahora, hay que crear ese plan B. Pero sí, decir que no hayan elecciones, Rosendo, es algo que en Honduras no podemos darnos el lujo. Con lo observado, con lo visto hasta hoy por ustedes que han estado en el acompañamiento del proceso, ¿tendremos una elección que nos garantice transparencia, que le permita a los candidatos que sean derrotados, que acepten, así como vemos en las grandes democracias del mundo, que se están dando resultados incluso hasta boca de urna y se genera la comunicación del candidato opositor para desearle el éxito que el país quiere al ya convertido en presidente electo? Aquí hay dos elementos importantes. El primero, todo partido político que participa en primarias, que hasta este momento sería Nacional y Liberal porque Libre se ha retirado, por lo menos es lo que se entiende hasta el momento, deben garantizar la transparencia del proceso electoral. Porque mire, puede haber una nueva identidad, puede haber un nuevo censo y puede haber un nuevo padrón. Si no se garantiza la transparencia en esa, puede haber fraude. No es la identidad o el censo lo que va a garantizar que no haya fraude, es la transparencia con que participen los partidos políticos. Y lo segundo, Rosendo, es, con nueva ley o con ley anterior, estas elecciones iban a ser o van a ser elecciones que tendrán elementos nuevos, por lo cual requerirá de algún tipo de acuerdo que garantice de que el resultado es aceptado. Supongamos, si no hay nueva ley electoral, vamos a ir con la actual. Si no hay nuevo censo y no hay nueva identidad, iremos con el actual. Lo que significa que desde ya tenemos un conflicto porque no lo hay. Ya Libre se retiró, ya se habla de fraude, ya se habla de acuerdos entre partidos políticos. Entonces ya se plantea con actual censo y con actual identidad un conflicto. Supongamos que sí se da, y sí hay nueva ley, sí hay nuevo censo y sí hay nueva identidad. Es un mecanismo que no hemos probado, Rosendo. Es decir, no tenemos la nueva identidad con suficiente tiempo, no tenemos el padrón con suficiente tiempo y no tenemos la conformación de las mesas con suficiente tiempo, por lo cual puede ser una variable que cause conflicto también en el proceso electoral, porque se puede decir, nos convocaron a primarias en septiembre y no hubo suficiente socialización de la ley, no hubo suficiente capacitación a mesas o a miembros de mesas, a custodios o a quienes transportan las urnas. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios se avisora una elección conflictiva, una elección que no será fácil, una elección que requiere un gran reto para el país, pero una elección que debe darse para consolidar el gobierno actual en caso de que el Partido Nacional gane nuevamente las elecciones o para generar un cambio de rumbo en la toma de decisiones del país en caso de que gane otro partido político. Lo que sí es un hecho es que las elecciones deben darse. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el director. Estás viendo Al Banquillo gracias a Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve.